buenos días, ¿cómo están todos por allí? Buen día, Javier. Buen día. ¿Qué ¿Todo contás? bien? ¿Qué tenés para contarnos? Y hoy ayer salió cuando estábamos hablando del torneo de la capital, de este aniversario en que estamos desde hace un par de días, alguien tiró este tema del traslado como una cuestión puntual, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de minucias sobre lo que es el traslado, ¿no? Ajá. Sí, por ejemplo, se desarrolló, duró aproximadamente un mes y medio, bueno, con los preparativos pónganle 2 meses, ¿no? Pero el traslado fue de por sí tremendamente dificultoso porque se desarrolló bajo una intensa lluvia invernal, ¿no? ¿En qué mes ocurrió eso? Entre junio y julio. ¿Cuándo? Entre junio y julio de 1904, ¿no? Entonces habían lluvias realmente muy importantes, desbordaron los ríos Neuquén y Curileubú, por ejemplo, y eso provocó numerosos inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, que algunas de las cosas que estaban empaquetadas y que se iban en carretas o en mulas, o algunas mulas se ahogaron, por ejemplo, y se perdió correspondencia oficial. O sea que hubo documentación pública que se perdió en aquel momento, en aquel traslado. Sí, 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 Mirá. sí. Y a ese, de tal entidad fueron las lluvias, por ejemplo, que se rompió un tramo de la línea cableográfica entre Chosmalal y Neuquén. Entonces también, además de tener las dificultades propias de la meteorología, también quedaron incomunicados, ¿no? Claro. Lo que había de telégrafo en esa época. Hola, hola, hola. ¿Javier? Hola, hola. Hola, Javier. Sí, No sé si nos estás escuchando bien vos. sí, yo los escucho perfectamente. Bueno, Pensé que te se decía, veía. lo que existía en aquella época era telégrafo, no había otra forma. Y me imagino, cortar los cables o que se cortaran los cables era quedarse, como bien decías, incomunicado. Sí, 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 literal. Entonces, bueno, básicamente el traslado entre Chusmalal y Neuquén implicó prepararse para embalar los elementos, el mobiliario, los expedientes y diferentes útiles nomás. Entonces, Además con lluvia, yo me imagino, Sí. porque hoy podés envolver, digamos, ponerle que hicieras el traslado como si hiciera una carreta, ¿no? Pero si la carreta la hicieras hoy tendrías nylon, envolverías todos los paquetes en nylon y evitarías, por ejemplo, que se mojen. Pero en aquella época eso era impensado. Me da imagen de película cuando lo escucho. no, Sí, y además, a mí, la imagen que a mí me da, por ejemplo, es la en cierto sentido, la del salvaje oeste, porque un Claro. elemento claro. determinante fue el medio de transporte, ¿no? Y se usaban mulas, esencialmente. Además de los caballos, se separan la parte del traslado de cosas pesadas, se usaban mulas, ¿no? Y era el animal más empleado tanto para aquellas personas que se dedicaban comercialmente a tareas de transporte y también para el ejército, ¿no? Claro. Sí. Entonces, de hecho, hubo pedidos oficiales, en algún momento hubo una licitación, pero también después hubo concesión directa por parte de Buque Roldán, que dispuso de fondos para hacer compras de mulas a 50 pesos ley cada una, en aquella época, ¿no? Y después otros elementos como forraje, riendas, grasas, soga, yerba, etcétera. Javier, ¿se sabe cuánto tiempo se tardaba, por ejemplo, en esa época en recorrer estas distancias? Mirá, el viaje duró aproximadamente, desde que salieron desde Chosmalal hasta que llegaron acá, un mes y medio, Wow. por estas dificultades, ¿no? Porque no nos olvidemos de que no era fácil pasar porque había algunos tramos que las lluvias se habían roto los rudimentarios puentes que habían, y después también este traslado se desarrolló en distintas fases. Primero se arrancó moviendo parte del mobiliario y de expedientes, y después fueron trasladándose distintas oficinas, y después finalmente lo último que se trasladó fueron los presos y el juzgado, porque ya estaba establecido de que ese movimiento se tenía que desarrollar ya cuando la capital estuviese oficialmente inaugurada. Fue lo último que se movió, fue el juzgado y las personas que estaban privadas de su libertad. Ujú. ¿Y sabés que tenés algún detalle de cómo fue la llegada a Neuquén, a esa incipiente capital? Mira, incluso hubo una fiesta en donde participaron las Ajá. principales
personalidades de la época, y además hubo también que Bucarraldán tuvo que salir a aclarar porque el Chateau Gris es una construcción de madera donde fue el edificio donde funcionó por la gobernación por primera vez desde sus inicios, y había medios nacionales que daban cuenta de la crecida de los ríos y que en Buenos Aires daban la impresión de que acá estaba todo inundado. Entonces Bucarraldán tuvo que salir a aclarar respecto de ese punto. Bueno, gracias Javier por estas pinceladas de historia. Un placer como siempre. Un abrazo grande.